A continuación vamos a proceder a la presentación de la Guía para el Desarrollo del Turismo Gastronómico, elaborado por la OMT y por el Basque Culinary Center. Por tanto, le voy a pedir a la señora Carbao, por favor, que se quede con nosotros. Muchísimas gracias, José Mari. No voy a tomar mucho del tiempo de esta presentación, pero me gustaría solo compartir con vosotros nuestro abordaje por la importancia de la preparación de estas guías. Llevamos 5 años, como he mencionado antes, trabajando con el Basque para avanzar el tema de turismo gastronómico, y lo que verificamos es que todo el desarrollo que hemos visto de la parte del sector privado, de todo lo que es el mundo de la gastronomía, está cada vez más levantando el interés de los destinos, pero para los destinos esta es una área nueva de desarrollo de producto, y hemos querido ayudar a aquellos destinos que están interesados en hacer del turismo gastronómico un pilar estratégico de su competitividad y de su desarrollo sostenible, y de ahí nació esta guía. Lo que vais a ver ahora es un teaser, en este caso una amuse-bouche, como dirían los franceses, de las recomendaciones de la guía que publicaremos en muy breves tiempos, y para eso me gustaría invitar al escenario a los autores de la guía de la parte del Basque Culinary Center, la profesora Amaya López de Heredia y el profesor Iñaki Gaztelumendi. Amaya y Iñaki, el escenario es vuestro. Muchas gracias. Egunon, buenos días, good morning, bienvenidos a Donostia San Sebastián. Es un placer ver un escenario tan grande. Como sabéis, las 2 primeras ediciones que hicimos en San Sebastián del Foro Mundial de Turismo Gastronómico lo hacíamos en casa, en un escenario más pequeño, como era el Basque Culinary Center, y este es el primer año que hemos decidido, básicamente por vuestra presión, ¿no? por la presión que teníamos de mucha gente que quería asistir a esta jornada, dar el salto hacia el Cursal, y bueno, es un placer para Maya y para mí veros. De hecho, hay algunas personas que, aunque es difícil reconocer, en la entrada sí que he visto personas que nos acompañan prácticamente desde hace casi 5 años en esta aventura. Bien, como decía Sandra, hemos puesto en marcha un proceso que de alguna forma da continuidad a los informes y a las reflexiones y a los contenidos y al conocimiento que se había generado en los 4 primeros foros de turismo gastronómico. La OMT ha lanzado 2 informes globales sobre turismo gastronómico, habíamos recogido mucha información. De hecho, nos sorprendía siempre la expectación que había en torno a las conclusiones de cada foro. Rápidamente nos llamabais: ¿cuándo vais a colgar en la página web del Basque o de la OMT las conclusiones de los foros? Y de esta reflexión empezamos a pensar en un documento nuevo que diera continuidad y de alguna forma perfeccionara el conocimiento que se iba generando en los foros, ¿no? Porque entendíamos que, además de generar conocimiento, nos tenía sentido estructurar toda la información que teníamos y elaborar una especie de hoja de ruta para los destinos turísticos que bien ya están en ese proceso de elaboración o de gestión o de promoción del destino como turismo gastronómico, o muchos destinos que entendían que, efectivamente, como ha señalado José Mari en su presentación, entendían que la gastronomía podía ser un elemento clave a la hora de estructurar la política turística del territorio. Con lo cual, hemos pensado esta guía precisamente eso, como una hoja de ruta, como unos pasos a seguir, en la que seguramente una buena parte de las cosas que vienen incorporadas estáis muy familiarizados con ellos. Sobre todo las personas que pertenecéis a destinos en los que la gastronomía ya juega un papel muy importante, pues os sentiréis muy reconocidos. Porque lo que hemos hecho es ponernos en la cabeza de los gestores, a nivel local, a nivel territorial, a nivel regional o a nivel nacional, para pensar, es decir, si tengo que estructurar mi destino, incluso dependiendo del nivel de desarrollo que tenga, cuáles son los pasos a seguir. Veréis que la pretensión de la guía es ponerse a disposición de todas las tipologías de destinos, desde aquellos que tienen un desarrollo básico del destino gastronómico a aquellos que ya tienen un desarrollo bastante completo y quieren perfeccionar el modelo de gestión del destino. Con lo cual, tomarla precisamente como lo que es, una hoja de ruta, unos pasos a seguir, en los que en realidad los tiempos, el ritmo, van en función de cada destino. No es
No es la solución a todos los problemas que tienen los destinos, no tiene esa pretensión, no es tan ambiciosa. Simplemente es ordenar el conocimiento que tenemos acumulado hasta ahora, basarnos en las experiencias de muchos de vuestros destinos que habéis hecho cosas extraordinarias en los últimos años en esta materia. De hecho, precisamente recordábamos cómo el primer Foro Mundial lo planteábamos como reto el poner sobre la mesa este tema, la importancia que tenía la gastronomía en la motivación de los viajes y en la estructuración de los destinos turísticos. Y fijaos, como en este quinto foro lo que estamos reflexionando sobre las personas, sobre la gestión del talento, sobre la innovación, sobre cómo el emprendimiento puede jugar un papel muy importante en la gestión del destino. Con lo cual el salto cualitativo, no solo cuantitativo por la cantidad de gente que estamos reunidos hoy aquí, sino cualitativo en torno a los temas es muy importante. Y la guía de alguna forma trata de responder a este salto en calidad y en cantidad que ha tenido el turismo gastronómico en los últimos años. Y después lo que pretendemos también es que la guía también os sirva, o que sirva, con carácter general, a responder a los grandes retos que tienen los destinos gastronómicos, ¿no? Que son los retos que tiene el turismo. De hecho, veréis que hay muchas similitudes en los elementos centrales de la técnica, de estos pasos a seguir, de esta hoja de ruta, con otros segmentos del turismo, porque estamos dentro de la misma disciplina. Pero es cierto que la materia prima con la que se trabaja en el turismo gastronómico, que es la gastronomía, que es la cultura, el patrimonio, la identidad local, es un patrimonio frágil. Con lo cual, frágil y además sofisticado al mismo tiempo, ¿no? Como explicaba José Mari en su primera intervención. Con lo cual, lo que pretendemos con esta guía es precisamente responder a los retos que tenemos en estos momentos, ¿no? Un crecimiento inclusivo, que tenga en cuenta a todos, el reto de la sostenibilidad, de la ecología, es decir, los grandes retos que tiene la humanidad, pues pensamos que precisamente la gastronomía puede responder a algunos de ellos, ¿no? Pues bien, solamente después de esta introducción, a continuación os vamos a, eso, como decía Sandra, a daros una pequeña introducción a los contenidos de la guía que os vamos a explicar entre Amaya y yo. Perfecto. Pues efectivamente, Iñaki, buenos días, eguerdión a todos y bienvenidos. Nos toca dar la bienvenida. Efectivamente, cuando nos pusimos hace ya unos meses a elaborar la guía, pues hicimos un repaso sobre todos los foros, ¿no?, de turismo gastronómico, las intervenciones, las aportaciones que muchos de los expertos que hoy aquí nos acompañan hicisteis a través de ellos. Y también, pues bueno, hemos contado en el proceso de trabajo con muchos de los profesores que colaboran y participan y expertos profesionales en el máster en turismo gastronómico del Basque Culinary Center, que personalmente dirijo y que además, bueno, hasta nos hemos permitido que los alumnos, ¿verdad?, revisen y vean si esto encajaba un poco, ¿no?, desde una visión un poco más fresca, más holística. Bueno, la guía la hemos estructurado en dos grandes capítulos. Realmente el primer capítulo es la herramienta práctica, es el toolkit en el cual se sugieren, ¿no?, los pasos a seguir para, insisto, desde la perspectiva de las organizaciones de gestión de destino, impulsar el turismo gastronómico en el territorio y, por tanto, conseguir, ¿no?, que la gastronomía, ¿no?, de la zona y sus singularidades sean el ADN, ¿no?, de la oferta que se presente al visitante, ¿no?, y sean capaces, ¿no?, de atraer y de satisfacer, ¿no?, a esos turistas que buscan profundizar en la cultura gastronómica de los lugares que visita. Y bueno, hemos desarrollado 12 apartados, 12 aspectos en los cuales de alguna manera contextualizamos, definimos, damos una serie de pasos o guía práctica. Hemos tratado de bajar a tierra ciertos pasos a seguir para implementar ese hito o ese apartado en general. Hay un apartado donde también especificamos aspectos que, fruto de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, pero sobre todo de mucha de los expertos y de los planes de los países que habéis desarrollado planes, tenemos, y remarcamos una serie de aspectos a tener en cuenta. Y por último, para cada uno de estos 12 apartados también se presenta una breve reseña sobre los resultados esperados a conseguir una vez esta estrategia se haya implementado o este hito se haya implementado. Estos 12, la segunda parte de la guía es un apartado de recomendaciones. Nos hemos permitido resumir o proponer 10 recomendaciones. Para cada una de ellas también bajamos un poquito a tierra planteando algunas propuestas, ¿no?, de intervención, algunas acciones. Y volviendo atrás a la parte primera del capítulo, los temas que tocamos son temas como no podía ser de otra manera, la planificación y gestión del turismo gastronómico en el territorio.
en el cual pues, bueno, describimos un poco esta hoja de ruta a seguir, que muchas veces pues, bueno, bebe, ¿no?, de la metodología de planificación turística general, pero en el caso del turismo gastronómico se amplía, ¿no?, por esa complejidad de la cadena de valor, ¿no?, que se amplía a sectores no vinculados con la actividad turística tradicionalmente a más elementos, ¿no? Profundizamos un poco con ciertas herramientas, hablamos precisamente, ¿no?, de cómo es necesario identificar claramente, ¿no?, el mapa de valor gastronómico del destino y su cadena de valor. Hablamos de tendencias en turismo gastronómico, cuestiones a tener en cuenta para poder definir. Hablamos también de la necesidad, ¿no?, de compararnos con lo que están haciendo otros y de ver, ¿no?, dónde nos posicionamos alrededor de otros destinos con los que también competimos. Hablamos también de la necesidad, ¿no?, que tenemos, ¿no?, de conocer, ¿no?, de centrar nuestra estrategia en el conocimiento del turista, no solamente desde el punto de vista cualitativo, sino también cuantitativo. Y aprovechamos para decir que aquí encontramos un gran reto en este sentido. Hablamos de imagen y posicionamiento, hablamos también de la definición de las estrategias, de cómo definir una estrategia de posicionamiento adecuada, de las estrategias competitivas básicas, bueno, con algunas herramientas. Por supuesto que hay otro apartado que se refiere al desarrollo del producto turístico desde la perspectiva de la innovación y también desde la perspectiva experiencial. Uno de los últimos precisamente versa sobre el contenido de este foro, sobre la formación, sobre la profesionalización, sobre la creación de empleo. Insistimos también en una de las palabras que ha salido en la nube, ¿no?, en ese proceso de creación de experiencias memorables, ¿no?, de la economía de la experiencia y de la transformación, y en la necesidad de asegurar servicios gastronómicos de calidad, y damos una serie de pautas para ellos. Se habla de gobernanza, de la necesaria colaboración público-privada, y ponemos ejemplos y damos pasos de ciertos modelos en este sentido. Y por último hablamos también de la necesidad de controlar y monitorizar la actividad, ¿no?, para poder tomar decisiones basadas en el conocimiento. A nivel de recomendaciones, que es aquí donde resumimos rápidamente, la primera que recomendamos, y esto es común, ¿no?, a todos los productos turísticos, es impulsar un modelo de gobernanza con liderazgo transparente, participativo, lo cual, pues como describe la guía, significa planificar, significa marcar estrategia, significa estructurar la cadena de valor, significa sobre todo fomentar mecanismos de cooperación, de comunicación, significa escenarios deseados compartidos, significa otorgar una gran importancia al branding interno, estructurar, bueno, un poco el tema este, y también disponer, ¿no?, de un liderazgo, ¿no?, institucional, y dotar de recursos suficientes si realmente deseamos desarrollar un plan de impulso de turismo gastronómico en el destino. El segundo punto, la segunda recomendación. Se trata del reconocimiento de la gastronomía local como patrimonio cultural. Esto es un tema que además hemos tratado en algunos de los foros en el pasado, es precisamente entender la gastronomía como una parte fundamental de nuestra cultura, de nuestra identidad local, y pensar también este concepto de acumulación del patrimonio, cómo a lo largo de los años, de las décadas, de los siglos, el patrimonio cultural va evolucionando, con lo cual nos encontramos ante un patrimonio que no está musealizado, sino que es un patrimonio vivo, que crece, que se desarrolla y que evoluciona con el tiempo. En la medida que en las cocinas va evolucionando nuestra cocina, que en la producción van evolucionando también las formas de producción, pues efectivamente el turismo gastronómico también bebe de ese recurso patrimonial, con lo cual frágil, que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger, pero que también tenemos que pensar que no tenemos que encapsular, sino que evoluciona y que forma parte de la evolución de nuestra sociedad. El tercero es mejorar el escenario, el entorno, espacio y sistema de acogida del turismo gastronómico. Uno de los elementos claves que hemos tratado también en algunos de los foros es el concepto de territorio, ¿no?, de paisaje gastronómico, de identificar cuál es el paisaje gastronómico y cuidarlo. Y aquí tiene mucho que ver con este ejercicio de reflexión en torno a la cadena de valor, cómo incorporar a todos esos elementos que participan en el territorio dentro del proceso de construcción de la imagen y del proyecto turístico de gastronomía del territorio. Y en este sentido, no solamente la agrupación, sino también
también tener cuidado precisamente con este elemento paisajístico, es decir, definir el territorio como un paisaje no gastronómico, pero a la vez tener el cuidado de protegerlo, de cuidarlo y gestionarlo de forma sostenible. La cuarta tiene que ver con la necesidad de estimular la creación y el desarrollo de productos y experiencias asociados al potencial endógeno del destino, ¿no? Se trata de configurar un portfolio de productos innovadores, singulares, diversos, variados, complementarios y no sustitutivos, que sean capaces de atraer a los turistas gastronómicos objetivos. Para ello, entre otras cuestiones, ¿no?, sugerimos la necesidad de identificar, ¿no?, esos recursos gastronómicos que nos hacen únicos, ponerlos en valor, convertirlos en productos turísticos y a partir de ahí sobre ellos estimular la creación de visitas gastronómicas con productos temporales o permanentes, generar rutas alimentarias basadas en productos gastronómicos, en platos, en personajes o en paisajes productivos que pongan en valor el territorio, trabajar con modelos de clubs de producto o clubs de prestigio y también, pues bueno, incentivar de alguna medida todas estas actividades de dinamización gastronómica y eventos gastronómicos que tanta capacidad tienen para explicar la identidad culinaria de los destinos y también atraer visitantes. La quinta habla de competitividad, habla de trabajar precisamente, promover la competitividad y la excelencia, el conocimiento y la gestión del talento y la innovación de todos los actores de la cadena de valor. Aquí el liderazgo público es importante, se recomiendan una serie de actuaciones que seguramente enriqueceremos porque no deja de ser un poco, ¿no?, la temática de este foro y sobre esto vamos a tener la oportunidad, ¿no?, de hablar estos días en profundidad. Sí, de hecho, una de las ventajas que tienen estas recomendaciones es que es decir, va a ser un documento en sí mismo, pero a la vez se va a enriquecer con las propias recomendaciones que surjan de este foro. Con lo cual, no os preocupéis porque este año también habrá unas conclusiones muy interesantes del foro. Con lo cual, habrá dos documentos muy interesantes para reflexionar en los próximos meses. La sexta recomendación tiene que ver con la inteligencia de mercado, con cuantificar, conocer y caracterizar al turista gastronómico y analizar las dinámicas del destino. Y aquí precisamente queríamos destacar, cuando hablamos de inteligencia de mercado, no solamente queremos conocer nuestra demanda, es decir, cómo evoluciona nuestra demanda. Este es uno de los grandes retos que tienen los destinos turísticos, conocer con más profundidad qué está pasando en el ámbito de la demanda de turismo gastronómico. Ya hay destinos que empiezan a incorporar dentro de su reflexión de inteligencia precisamente esta pieza de la gastronomía, sobre todo aquellos destinos, por ejemplo, como País Vasco, que ya ha incorporado dentro de las encuestas de demanda el elemento de gastronomía. Esto hay que incorporarlo en los próximos años, pero también queríamos poner el foco en un elemento muy importante, que son, y ahora que nos movemos precisamente en el terreno de la sostenibilidad, es cuáles son las dinámicas que el turismo gastronómico genera en el territorio. Es decir, cómo afecta el crecimiento del turismo a nivel global, que es un hecho absolutamente incontestable, pues cómo este crecimiento tan importante en los últimos años y que va a seguir creciendo en los próximos años, ¿qué consecuencias tiene en el territorio? ¿Cómo somos capaces de que este crecimiento del turismo no vaya en consecuencias negativas hacia el equilibrio, por ejemplo, en el ámbito de la producción agroalimentaria, en el ámbito de los pequeños artesanos que trabajan o pequeñas artesanas que trabajan en el territorio? Con lo cual, no solamente analizar el apartado de demanda, sino ser capaces de alguna forma monitorizar las consecuencias y las dinámicas que el turismo está generando en este conjunto de la cadena de valor de la gastronomía local. La 7, sí. La hemos saltado. La séptima recomendación es la creación de relatos auténticos y creíbles de la gastronomía del destino como argumento de marca. Recordéis que en alguna ocasión hemos comentado esta paradoja que tiene el crecimiento del turismo, ¿no?, que es un fenómeno de carácter global, con lo cual nos enfrentamos a un reto global, y sin embargo, como cada vez más los turistas, los viajeros, las viajeras, lo que buscan son experiencias vinculadas al territorio y a lo local, ¿no? Con lo cual, el turismo tiene que hacer frente a esta aparente paradoja, ¿no? Y en este sentido, la gastronomía juega un papel importantísimo a la hora de establecer la narrativa, el relato de un territorio, ¿no? Con lo cual, en el conjunto de recomendaciones vienen pues algunas pautas que surgen precisamente de la experiencia muy positiva de muchos de los destinos que estáis aquí presentes, que han generado estrategias en torno a la gastrodiplomacia, en torno al peso que tiene la gastronomía dentro del formato y de la forma de narración de la imagen del destino a nivel global. Muy bien.
La octava tiene que ver con definir e implementar un plan de promoción y apoyo a la comercialización del turismo gastronómico, que entendemos debe estar alineado con otras tipologías turísticas que se den en el territorio y que además en ese modelo de gobernanza ha de contar con la participación de los agentes del sector, ¿no? Se trata de impulsar estrategias de marketing específicos para el turista gastronómico que permitan, ¿no?, llegar a los diferentes públicos, creación de embajadores y sobre todo pues bueno, el trabajar siempre en este sentido desde una perspectiva de organizaciones clientecéntricas, pensando en las personas, pensando en los clientes y en atender de alguna manera, ¿no?, todas sus expectativas a lo largo de todas las fases, ¿no?, de la experiencia del viajero. Es un poco pues bueno, una recomendación en la cual hay buenas experiencias en muchos destinos, a través de embajadores, a través de generación de contenidos y donde, que es la novena recomendación, sin duda podemos maximizar, ¿no?, el poder de la tecnología, ¿no?, para muchas cosas, pero para el conocimiento del cliente, para la personalización, para la monitorización, para conocer qué opinan de nuestros platos, ¿no?, de manera distinta a los elementos de marketing, sino también para la cadena de valor, pues para producciones sostenibles, consumos energéticos distintos, para que los distintos actores utilicen este tipo de herramientas. Y la última, Iñaki. Y por último, última que no será la última, porque ya sabéis que dentro de unos días tendremos las conclusiones de este foro y seguro que surgirán nuevas recomendaciones. Pero bueno, la última recomendación pues tiene que ver precisamente con ese papel que tiene la gastronomía, ese papel multifuncional, ¿no?, que juega la gastronomía en las sociedades contemporáneas, ¿no?, que no solamente tiene que ver con el turismo, sino tiene que ver con otros elementos clave como son la cultura local, la sostenibilidad, la innovación, el desarrollo del emprendimiento. Y es el turismo gastronómico como herramienta para avanzar en la sostenibilidad y la contribución del turismo a los ODS. Precisamente la base de partida de nuestra reflexión es que en la gastronomía y en el turismo gastronómico podemos encontrar muchas de las claves que impulsen un modelo de desarrollo turismo más sostenible y más responsable. Y lo que tratamos es de incorporar no solamente la reflexión en torno a los ODS, sino nuevas tendencias como es economía circular, como es economía verde, cómo desde la gastronomía y desde el turismo gastronómico de alguna forma se puede liderar este proceso de cambio del modelo. Es decir, si estamos en un momento en el que el crecimiento es indudable y es innegable y nos rodea, pero tenemos que replantearnos el modelo de creación, el modelo de producción y el modelo de consumo. Pues nosotros creemos que dentro del turismo y en particular del turismo gastronómico se encuentran algunas claves que nos pueden servir para la reflexión general, ¿no? Es decir, cómo hacer un modelo de producción más sostenible y más responsable. Con lo cual, con el apoyo obviamente tan importante de la OMT en su liderazgo en la implementación y la promoción de los ODS, pues hay un conjunto de recomendaciones que nos llevan a cómo desde el turismo gastronómico podemos contribuir a este reto global, que es el tener un modelo más sostenible para el futuro. Y como de alguna manera, ¿no?, es tremendamente importante que consigamos que los visitantes conecten con la identidad culinaria de los destinos y al final pues aporten, ¿no?, beneficios a las comunidades receptoras, ¿no?, y al sector y a la ciudadanía en general, ¿no?, a la población en general. Exacto. Con lo cual, este es un pequeño spoiler si uno ve Juego de Tronos, no vamos a decir nada más. Es un pequeño spoiler de que en unos días se publicará, sí, y se colgará la guía tanto en la página web de la OMT como la del Basque Culinary Center. Queremos agradeceros a todos, porque esto ha sido que lo decía Amaya, ha sido un ejercicio colectivo. Hemos bebido de todas las fuentes secundarias habidas y por haber, hemos analizado la experiencia de todos vuestros destinos turísticos. Pensad que sois una materia prima imprescindible para el máster de turismo gastronómico, con lo cual queremos que os sintáis en parte responsables de este trabajo, desde gente que viene de Canadá, que nos acompaña desde hace años, desde Ontario, que quiere dar bienvenida, gente que viene desde el fin del mundo, de Ushuaia, de Argentina. Bueno, pues todos de alguna forma, a lo largo de este proceso de reflexión que hemos hecho en estos 4 años, habéis contribuido a definir esta guía y esperamos que os sintáis orgullosos también del esfuerzo que hemos hecho por tratar de sintetizar todos los contenidos y conocimiento que se ha generado en estos 4 años. Y que de alguna manera sea útil tanto para los destinos que tienen ya un recorrido como para que si alguno está empezando, pues también. Muchas gracias. Muchas gracias, Mila esker.